La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Hola, hola Agustín, hola mi gente. Bueno, aquí estamos otro día más para brindarles noticias que pasan dentro y en el resto del mundo. Hoy el mundo arde y aquí no nos vamos a callar, se lo queremos contar. Desde Miami hasta Madrid, hasta Nigeria. Mientras, más represión, crímenes impunes y una sociedad que cada vez está más desordenada. Quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que vas a ver aquí no te lo van a enseñar, ni en las televisiones, ni en los periódicos oficialistas. Sin embargo, nosotros te lo vamos a contar sin ninguna censura. Así que sin más, comenzamos. Cadenas del pasado, vamos a romper con el pueblo a nuestro lado. No hay que temer la historia. Bueno, saludos, saludos, mundo, humanidad, saludos para todos. Y aquí estamos nuevamente con un día más que nos entrega Dios sobre esta tierra para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos, siempre con la intención de hacer un mejor ser humano. Y bueno, un abrazo para todos, como dijo ella, los de Nigeria, los de América del Norte, los de América del Sur, los de Miami, los de Europa, Lo del todos. universo y habla hispana sobre todo. Ok, bueno, eh, y comenzamos Bueno, entonces. vamos a comenzar, Agustín, invitando a nuestra gente a que se suscriba a nuestros canales Cubano de Adentro y de Abajo y la Junta Soberana. Además, que le den a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que vamos a subir un programa, que lo estamos haciendo de lunes a viernes mayoritariamente. Y además de eso, ustedes den me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda tener en cuenta que a ti te gusta lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estás tú escuchando y lo que estamos haciendo nosotros. Pero además de todo eso, es muy importante, comparte, porque de esta manera, esta información que tú estás recibiendo puede llegar a muchas más personas. Tú tienes tus redes sociales, tú tienes tu grupo de amigos, pues copia el link y pásaselo a todos ellos. Ponlo por todos los lugares, porque la información es poder. Una mente informada es una mente con capacidad de tomar decisiones correctas. Así que, por lo tanto, vamos a comenzar con este programa de hoy y lo primero que vamos a escuchar, yo sé que es vomitivo, pero es necesario que hagamos estas reflexiones escuchando lo que dicen y cómo trabajan los acólitos de la dictadura. Les comparto un vídeo de un cubano que se encuentra en Miami, pero aún así disfrutando de las mieles del poder imperialista, capitalista, opresor, colonialista y todas esas verborreas e historias que nos meten en la cabeza, se toma la atribución de darnos su punto de vista con respecto a lo que es el capitalismo. Escuchen esto, o al menos las ventajas que él cree que hay en el capitalismo y las desventajas o las ventajas que él cree que hay en Cuba en correspondencia. Vamos a escuchar a esta rata y luego lo comentamos. Traicioneros, traicioneros son ustedes, que son unos mentirosos, que no dicen la verdad de los países donde ustedes viven. En los países donde ustedes viven, como aquí en Miami, vive la gente abajo los puentes. Y en Cuba, abajo de ningún puente, yo nunca he visto ninguna familia mía viviendo, ni ningún vecino mío viviendo. Mucho menos he visto a una gente que falta y correr por un hospital y pedirle, oye, dame tu plata, dame tu seguro médico. Yo nunca he visto eso en Cuba. Mis padres murieron en Cuba y nunca me cobraron un kilo y tuvieron grave. Por mí nunca fueron a cobrar a mi casa un medio, nunca llegó un bill a mi casa diciendo tú debes tanto por una universidad, tú debes para cuándo. Sin embargo, aquí, desde que los niños nacen en este país, deben plata. Esa es la realidad del imperialismo. Es un imperio, es un capitalismo, imperialismo.
Esos países son capitalistas porque no se quedaron en esos países capitalistas primero. No, porque el comunismo no sirve. Mira, yo voy a pausarlo porque de verdad que me está causando un poquito de esto, pero no quiero perder ninguna parte de lo que este susodicho, esta rata, como bien he dicho, ha dicho. Por lo tanto, voy a pausarlo y lo primero, en Cuba la gente no vive debajo de los puentes como en el capitalismo. Primeramente, el capitalismo le da la oportunidad a todos los seres de que puedan llegar según su condición psicológica, obvio, ¿ok? Hasta donde quieran. En Cuba tú no tienes la posibilidad, por mucha condición que tú puedas tener, y pongo y abro entre comillas, porque obviamente en Cuba hay personas muy inteligentes que lo único que pasa es que no pueden desarrollar el potencial de su inteligencia porque conocen hasta donde conocen, ¿no? Eso es lo primero, ¿ok? Entonces, obviamente, en el capitalismo hay personas que no les da la gana, porque el ser humano es así, de desarrollarlo. Y esas personas, además, viven como homeless sociales, ¿no? Pero déjame explicarte, en allí, esas personas, mucha gente que llega como inmigrante, pues a lo mejor la única alternativa que tiene temporalmente es esa. Pero ¿cuántas personas conocemos que han empezado así y luego se han convertido en personas de bien, en personas prósperas, en personas de provecho? Porque mira el ejemplo de los cubanos del Mariel, cómo primeramente tuvieron que estar en carpas, tuvieron que estar aglutinados y mira a ver esas personas cómo viven hoy en día. Pero mira las que no salieron en el Mariel, que se quedaron en Cuba, cómo siguen viviendo dentro de Cuba hoy mismo. Dentro de un ratico voy a compartir un vídeo de 1993 para que podamos definir mejor o podamos ver, porque definir eso está claro, podamos ver exactamente cómo Cuba sigue manteniéndose en las mismas, mientras que los cubanos seguimos sin hacer lo necesario para cambiar esa situación. Agustín, ¿tú crees, tú que Bueno, estás en Miami y que has estado en te, Cuba? te voy a que- decir algo en lo práctico. Mm, Sí he visto algunos mendigos en la calle, claro, pero todos los que he visto, aún los más, eh, diría yo, en una situación más crítica, han tenido un plato de comida, han comen tenido la cualquier... posibilidad, Agustín, han tenido eh, la posibilidad de no estar así. Es una opción. bueno, en eso, pero espera, esos que hay así, porque le he preguntado y sí tienen comida, no tienen hambre. Eso es lo primero. Lo segundo que te voy a decir, este individuo, si tú le ves el porte, tiene el mismo porte de marrero, No, 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 eso está claro. tiene el mismo porte de Ese Canel, huele a militar totalmente. o sea, eh, eh, que está centrado en lo que es el sistema gubernamental cubano. Yo le La doy otra las gracias parte, una vez más, Agustín, a los cubanos que están en los Estados Unidos, que están haciendo ese trabajo de sacar a todas estas ratas de ahí y mandarlas a su ratonera, que es donde tienen que estar. bueno, él si entró al país, él debe tener el carnet partido en el bolsillo todavía. No, si es que lo tiene en la frente, lo tiene en la Ah, frente. bueno, entonces, por una parte, eso. Por la otra parte, ¿qué hace ese individuo viviendo en Miami? No, bueno, es por eso no importa, no importa. Él mismo a lo mejor tiene ganas de irse y ha dicho, venga, yo voy a hacer este vídeo para que me conozcan, porque la gente no sabe quién soy. Y lo que quiero A es que veces, me paguen el billete de vuelta. Pues vale, te vamos a complacer, a claro. veces dicen, a veces dicen que estos individuos tienen doble moral. No, quien tiene doble moral nunca ha tenido moral. No tienen Obviamente, moral. obviamente. Entonces, así sucede, el sistema gubernamental completo vive del capitalismo, dentro del capitalismo, y entonces Sí, pero vamos a ir y desglosándolo paso por paso, ¿vale? Vamos hacen, a espera, centrarnos. déjame terminar esta idea, Ujú, hacen que el pueblo viva en el socialismo miserable. ujú. Pero Entonces, vamos desglosándolo paso por paso. Vamos a este primer ok, punto de que la el gente problema es en que Cuba no duerme debajo, no vive debajo de los puentes. Vamos con esto. quise resumirlo ahí, porque de verdad que me da mucha repugnancia Sí, sí, escuchar a un individuo tan estúpido, tan ignorante y que tengan tan poca vergüenza. ya.
pero así es lo que hay. Entonces, en Cuba, la gente vive o no vive tirada en las calles. Bueno, a los puentes, porque a lo mejor no hay puentes, pero en las calles. ¿No hay homeless en Cuba en las calles? No, te voy a decir, eh, no viven debajo de los puentes, Porque no habrá porque puente, hay muy ¿no? pocos puentes en Cuba. Pero aparte de eso, pero aparte de eso, te voy a decir algo. Viven en bungalow, en ranchos, en viviendas peores que debajo de un puente, porque viven en lugarcitos donde se mojan, Vea, déjame donde hay explicar una cosa para la gente que decenas nos de puede estar goteras. escuchando que no sea cubano. Bungalow y rancho, nosotros en Cuba le llamamos a chozas, ¿ok? No a lo que significan aquí bungalow y rancho, que ya me gustaría a mí tener una de las dos cosas. Es eso, son chozas, ¿ok? Venga, Choza hecha de cualquier material reciclado, de los basureros, los de, de, bohíos. de, de todo, de todo lo que se pueda construir. Ujú. Y muchos viven en contenedores, hay algunos que viven en contenedores, o sea que no viven en viviendas decentes ni habitables. Exactamente. Y además, Vamos. Ujú. algunos que viven en viviendas habitables que la han heredado de su abuelo, de su tatarabuelo, porque no han podido construir ninguna, viven hacinados, viven a veces 6, 7 personas en un pedacito, en un cuarto, en un calabozo, diría yo. Yo le llamo cuevas, porque cuando Ujú. yo circulo por La Habana Vieja, yo digo, mira cómo hay cuevas. Ujú. Vamos a explicar un momentico a la gente española que fueron los que reconstruyeron, construyeron, no reconstruyeron, construyeron el sistema arquitectónico que existe hoy mayoritariamente en nuestro país. Esas casas coloniales, esos edificios coloniales que se hicieron en los tiempos de la colonización, bueno, ahí era para que viviese una familia, ¿verdad que sí? Bueno, ahora vive una familia o más en cada habitación de esa mansión, de ese edificio. Y dentro de esa habitación, por eso dije y más, hasta se construyen una construcción llamada barbacoa, que también la vamos a ver posteriormente, que es poner en el intermedio un techo de madera donde a lo mejor, bueno, afortunadamente en aquella época los techos se construían altos y entonces se podía hacer. Pero lo que está claro es que entonces viven más de una familia dentro de un mismísimo apartamento. Eso es para que ustedes entiendan muy bien que no se vive abajo de los puentes, se vive en absoluta miseria. Y sí que hay homeless en las calles, sí que hay gente en las calles. Dentro de la... Dentro Vamos a continuar. Mi padre, nunca me cobraron 1 kilo y tuvieron grave. Por mí nunca fueron a cobrar a mi casa. Espera, espera, espera. Vamos a echar un pelín esto para atrás. Espérate. Un vecino mío viviendo. Mucho menos he visto a una gente que falta y correr por un hospital y pedirle, oye, dame tu plata, dame tu seguro. Vale, esa es otra de las historias, ¿vale? Si es correcto o que paguemos el seguro médico, si es correcto que paguemos la sanidad. Bueno, en Cuba tú no pagas directamente, porque eso es una falacia total y los cubanos tienen que entender esto. Tú en Cuba no pagas directamente la sanidad porque en una dictadura, ellos como dictadores determinan por ti, por tu dinero, por tu ganancia. Vale, en el resto de los países, por ejemplo, donde yo estoy, no voy a hablar del resto de los países, donde yo estoy en España, que aunque está muy mal, pero bueno, funciona de esta manera. Yo trabajo, a mí me pagan mi nómina y antes de que mi nómina llegue a mí, pues a mí me retiran de la nómina X pagos, como por ejemplo la seguridad social y los impuestos. ¿Para qué son los impuestos en una sociedad? Pues esto está claro, para contribuir al bienestar común entre todos de la sociedad, ¿vale? No voy a enumerar la cantidad de cosas que se realizan con los impuestos porque no me da la gana, porque aquí en España el fraude con los impuestos está siendo terrible, es una verdad irrefutable, pero lo normal sería que fuese para contribuir, ¿vale? Lo que está haciendo Donald Trump, bien aclarando bien a través del DOGE a dónde va el dinero estatal, para qué se está utilizando, bien, que es como debería ser. Ahora, la seguridad social me la quitan de mi nómina, ¿vale?
para asegurarme que yo posteriormente tenga una atención médica. ¿Qué quiere decir eso? Que la atención médica que se me está brindando, yo la estoy pagando con mi sudor, con mi trabajo. Ahora, en Cuba, ¿ustedes creen que no la están pagando si ustedes ya trabajan y también, en vez de ponérsela a la nómina, ya descaradamente ni se la ponen, pero con su trabajo ustedes están respaldando poder tener una seguridad social? La pregunta es, este señor que está diciendo que se le murió el gato, la prima, la abuela o la sobrina, bien, y que no tuvo que pagar nada, este señor, ¿ustedes creen que es un ignorante o es un hijo de la grandísima P diciendo estas cosas? Porque obviamente sabe perfectamente cómo funcionan ambos sistemas. Él ha estado en los dos lugares. Así que por lo tanto, lo peor de todo esto es que además que te lo quitan sin tu consentimiento o conocimiento, ¿vale? O conocimiento, tampoco tienes ninguna asistencia en condiciones. O es que todos no sabemos cómo es la seguridad social de la impotencia médica en Cuba. Tú, Agustín, ¿qué tienes que decir a este pedacito? Solo que me da vergüenza que exista un hombre que no sepa, que no sea capaz de mirar hacia alrededor, pero no de mirar hacia su alrededor. Que a propósito, es que el dicho este que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar. O peor Entonces, sinvergüenza que el que ve y escucha y dice lo que le conviene a sus verdugos. Eso también. realmente, ya te dije, lo he escuchado porque está participando del programa, estamos participando en un programa, pero de verdad que personas así, tan ignorantes o tan necias o tan descaradas o tan sinvergüenza, a mí no gasto tiempo en Ya, escucharlo. ¿Ves? pero esto en mi ámbito particular, ¿vale? En mi ámbito particular, a lo mejor lo escucho y paso palabra, pero como nosotros estamos informando, es necesario que sobre todo gente que está dentro de Cuba vea cómo estos desgraciados se comportan fuera de Cuba, lo que hacen fuera de Cuba y que ellos mismos valoren si la realidad de cómo se vive dentro de Cuba es lo que ellos tienen. Eso es lo que yo quiero que se queden con esa idea. Y para los que están fuera de Cuba, que a lo mejor están un poco confundidos con los sistemas, porque cuando uno llega nuevo a un sistema diferente, sea el que sea, ¿eh? Cuando uno llega nuevo a un sistema diferente, uno se siente entre no entiendo nada, no comprendo, y uno empieza a hacer valoraciones muchísimas veces erróneas. Yo no me canso y no me voy a cansar. Y lo tengo que decir para recordar mi vergüenza y además pública de cuán había sido mi ignorancia durante muchos años, ¿eh? Desde que yo llegué aquí, que yo decía, por lo menos en mi país la educación es gratuita, por lo menos en mi país, claro. No de esa manera, me lo decía incluso para mí y alguna vez cometía la barrazada de decirlo pues en algún grupo personal que yo le quería contar lo de ella, que era mi Cuba, todas aquellas historias estúpidas, ¿no? Pero es importante que nosotros sacamos aquí a cotación a estos personajes para aclararle a los de adentro y a los confundidos de afuera y que se puedan ver reflejados en si están pensando confundidamente de esta manera, porque a mí me hubiese gustado haber tenido esta oportunidad, que se aclaren, porque solamente viéndole la cara a este personaje, ya yo misma me invito a que espérate, déjame revisar mis pensamientos, porque aquí hay algo que está mal. Entonces, a lo mejor llegan antes que yo a la conclusión de que uno tiene que desequivocarse con respecto a estas cosas. Vamos a seguirlo escuchando. Mi padre murieron en Cuba y nunca me cobraron un kilo y estuvieron graves. Por mí nunca fueron a cobrar a mi casa un medio, nunca llegó un bill a mi casa diciendo tú debes tanto por mi universidad, tú debes más cuánto. Sin Ah, embargo, claro, no le cobraron por decir, tú debes la universidad, pero ¿qué mierda es esa? Si tienes que pagarlo, tú vas al campo, tú con tu esfuerzo estás pagando esa universidad que tú estás haciendo creer a los demás, porque tú eres un sinvergüenza, que es gratis, y tú sabes perfectamente bien que no es gratis. Además, hay una foto por ahí que la voy a subir a las redes sociales con todo tu careto y voy a hacer, como digo yo, un sobrepost para que tú, a ver si tú mismo te ves y a esa gente que murieron, esos seres queridos tuyos que murieron en Cuba, para que tú me digas a mí que aparte de que te lo cobraron, claro que te lo cobraron, hijo mío, ¿dónde los entierran? Esas cajas de muertos hechos con tablas de palé. Yo te lo voy a enseñar.
aquí, desde que los niños nacen en este país, deben plata. Esa es la realidad del imperialismo. Esto es un imperio, esto es un imperio, esto es un capitalismo, imperialismo. Vale, vale, y ahí viene, ahí viene. Como tienen ese bajo nivel cultural, fíjate las palabras que utilizan. Esto es un imperio, esto es un imperio, claro, es un imperio. ¿Y la palabra imperio es mala? No. Ah, bueno, que tú quieres entonces decir el imperialismo, como que metes después. Pero señor, imperio e imperialismo, no, mi amor, no es exactamente lo mismo. Aprenda, edúquese. Y hasta para ser un borrego comunista, debería aprender a hacerlo si quiere hacerlo bien. Esos países son capitalistas, porque no se quedaron en esos países capitalistas primero. No, porque el comunismo no sirve, no, el comunismo sí sirve, lo que no sirve es el capitalismo. Bueno, entonces tú, si el comunismo sirve, puedes coger y cuando tú te sientas a hablar todas esas requete verborreas mierdosas, deberías enseñarnos un ejemplo de capitalismo que existe. Enséñaselo al mundo, si lo tienes, enséñaselo. No, yo le preguntaría, Disculpa. Ujú. por qué él vive acá, por qué vive acá, por qué Bueno, vino para acá. obviamente yo sé la respuesta. Él vive ahí porque él ha ido a trabajar, a hacer proliferar dentro de los Estados Unidos lo que es la ideología comunista. Son de los que nosotros llamamos de eso. Mira esa cara que se le ha quedado ahí. Tiene cara loco, tiene cara loco. Son la gente que llega a desestabilizar otros sistemas, otros países. Y obviamente aquí lo tienen. La pregunta no es por qué vives ahí ni nada de eso. La pregunta es, señores, ¿por qué este ciudadano sigue aquí? ¿Por qué este vídeo? Mira, ¿sabes qué? Voy a subir este vídeo a Twitter directamente e invito a todos los cubanos que lo hagamos. Y voy a poner un arroba a Marco Rubio, a Donald Trump, a toda esa gente. Venga, vamos todos a hacer lo mismo. Venga. Ah, y obviamente, hashtag, comunistas fuera de los Estados Unidos. Venga, vamos al lío. Imperialista, todo el imperio. Un imperio lleno de imperio. Lleno, lleno, lleno de Maldad, lleno imperio. de cosas malas. Ujú. Cuba no, Cuba ahora va a recibir todos estos hijos de Cuba que andan regados por el mundo, cuando vayan para Cuba, Cuba lo va a recibir con los brazos abiertos. Ahí Tiene está el ganas de mensaje. Ahí está el mensaje. Eso es lo que, esa es la tarea. Nosotros tenemos que aprender a identificar. Agustín, yo sé que cuesta dolor de barriga y todo escuchar a este desgraciado, ¿eh? Como digo, ya esta sopa de clavo. Pero tenemos que escuchar, porque nosotros tenemos que identificar en cada acción de ellos qué es lo que realmente nos están diciendo. ¿Cuál es la verdad detrás de su panacea, ¿vale? Y ahí viene. Todos los cubanos que vayan para allá repatriados van a ser recibidos de la misma manera que Maduro recibió a los venezolanos en Venezuela. Eso es, vengan de nuevo para acá que van a ser bien recibidos. ¿De verdad, señores? ¿De verdad? Ni los de Venezuela, a no ser los de Tren de Aragua, ni los cubanos, a no ser los que hayan sido contratados por ellos, van a ser bien recibidos. Eso es un descaro, es una mentira completamente. Y ese es el discurso. Esa es la parte del discurso que él quiere que llegue a los cubanos. Vamos a seguir. hacer ingeniero, pueden hacer médico, pueden hacer abogado, y van a volver a hacer. Y van a volver a ser esclavos de la sociedad comunista. Y eso es lo que van a volver a ser. Esclavos, porque no se fueron. Si eran médicos, eran ingenieros, eran maestros, eran lo que fuera. Lo eran y se fueron, era porque no se sentían valorados, bien pagados y que no se sentían que estaban ejerciendo de la manera que querían, ¿verdad? Bueno, van a volver a hacer exactamente lo mismo. Y peor, con una mancha en el expediente. Acuérdense que los comunistas son como los nazis, te marcan y ya te jodiste. Hospitales, y van a volver a ser jueces, como la que están aquí, esa jueza que tienen tanta fama, esa jueza cuando llega a Cuba va a tener su trabajo de nuevo como jueza. Ah, claro, esa nunca dejó de tener su trabajo, esa plaza está ahí pendiente. Ella Por eso se le cambió envió de para lugar allá, de trabajo. por eso se le envió para allá. Claro, ella solo cambió de lugar de trabajo, claro que sí. Segunda movilización a la revolución. ¿Ustedes quién es que le ha hecho la revolución? Ustedes aquí en Miami. Aquí en Miami, ustedes, echando mentiras de la revolución. No, tú ahí en Miami. Bueno, no le va a pasar nada. Bueno, también escucha que como las interpretaciones pueden ser varias,
que lo que hemos dicho hasta ahora no es por parte nuestra no es interpretación, es una realidad, ¿eh? Pero y si este personaje en su momento, porque ellos tienen mucha doble moral, ¿eh? Ellos son unos descarados. Entonces, en su momento, él se sintió que, bueno, a mí me mandaron para acá o no me mandaron, yo me colé y mentí. Bueno, y ahora lo que estoy haciendo es lavando mi imagen de cara a la dictadura. ¿Qué tal si eso es lo que está pasando, mi gente? Risa me da, que tengan que bajarse tanto los pantalones por lo cobarde que son. Y esto que les sirva a muchos de los cubanos que tomaron la determinación de irse del país y que aunque ahora la ley no les favorezca, porque no es viable que haya una inmigración incontrolada dentro de un país y el gobierno haya tomado la determinación de repatriarlo, eso no quiere decir que tú te tengas que bajar los pantalones ahora para lavarte la cara delante de los que te agredieron, bueno, todo lo que sabemos que hace la dictadura con el pueblo, por lo que realmente te fuiste. Así que si ahora vamos a utilizar esta vía a través de las redes sociales, igual que la están utilizando para venir para acá, haciéndose los opositores y los que hacen algo para luego aquí poder justificar, ahora aquí que estén justificando el irse para allá, bajándose los pantalones y lavándose la cara delante de la dictadura, que eso también puede ser, ¿o no, Agustín? Bueno, no creo que un individuo con tanta desfachatez haga eso. Bueno, si él era desfachatado, hay muchos casos, Agustín, hay muchos casos que no son enviados por la dictadura. No todos son espías. Hay casos de gente con doble moral que allí fue hijo de puta y se fue a vivir de las Lo que mías. te, Pero ahora lo que- sabe que los van a mandar para atrás. ¿Y qué es lo que hacen? Volver a ser los descarados y los hijoputas que son. Y dicen, bueno, de la misma manera que mentí para acá, voy a mentir por volver para allá. Porque lo que no tienen es cojones. Disculpen, disculpen porque me enerva este tipo de personajes, de lo pero que, tenemos que barajar todas las posibilidades que hay y ponerlas aquí, porque ¿sabes qué, Agustín? Que hay cubanos de toda clase, hay cubanos de todo tipo. de lo que me estoy riendo aquí es que le queda muy bien el moñito. Ah, bueno, sí, sí, sí. Anda. Con tu actur, ¿cómo es? Que decía, con su accionar Elvis Preliana. Pues mira, ahí tienes la moñita, tú también, dale para allá. Parece una cacatúa. Ustedes es lo que le está pasando aquí en Miami, que están pasando trabajo, están pasando necesidad, Oye, viviendo de y la demuestra, y demuestra que es de la parte oriental, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente ya sabes que ellos han hecho como que el cenicero era de allí de la parte oriental, pues son la gente con mayor valía. Bueno, hay gente de todo también. Hay gente de todo también. Venga. aquí y han de tapar el odio que tiene que tapar contra este país, lo han de tapar contra Cuba. Pero nada le basta, porque Cuba siempre va a estar libre y soberano. Es mi parte, porque me critiquen, no lo que ustedes quieran criticarme. Pero critiquen como ustedes que vinieron para acá con vacuna de meningo, vinieron para acá con preescolar, con primaria, graduado, vinieron para acá. Él vino con precolar vino él. Ya te estoy diciendo. Con precolar. Hay que joderse. Vinieron para acá con pre, y muchos de ustedes, que son unos agradecidos, vinieron para acá médicos, científicos, ingenieros, electricistas, y su papá y su mamá pagaron un médico. Gracias a quién, a la revolución. Gracias a quién, gracias a Fidel. Y ahora, no, de Canel esto, de Canel lo otro, de Canel un pingú, que ha mantenido y va a seguir manteniendo ese país, esa patria linda, porque nosotros como vayamos para atrás ahora, nos va a sentar ahí con los brazos abiertos para que ¿Ves? ¿Por qué tenemos que ser capaces de utilizar esta correctamente? ¿Ves? Cuando nosotros volvamos para atrás, pues vamos a analizar esa vuelta para atrás y por qué tú estás haciendo esto, rata inmunda. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que fue suficiente este personaje. Revisen todo lo que hemos dicho y a ver dónde puede encajar este personaje. Y acuérdense que cada vez que sale una cosa como esta, es como que abre una puerta para todos los que están escondidos y ahora tienen miedo de ser repatriados, puedan querer optar por tener un accionar como este, que no importa, porque si bien fueron expulsados
por haber mentido, mientras que fueron represores acólitos de la dictadura en los Estados Unidos, pues cuando sean recibidos en Cuba, cubanos con dignidad, esto es lo que están recibiendo, actúen en consecuencia. Así de sencillo. De una manera u otra, este tipo de rata tiene que ser erradicada completamente, porque fíjense, yo les voy a enseñar un vídeo para que ustedes puedan entender si lo que este personaje, esta rata, está diciendo tiene valía, es verdad o no. No se lo voy a enseñar entero porque es un poquito largo, pero voy a enseñar algo para que puedan deleitarse. Miren, en 1993, 3 años después de que empezó el periodo especial, ya como en Cuba se agravaba la situación, se grababa, grabar la situación agravada de la gente. Y también escuchen cómo la gente tampoco entendía que lo que le estaba pasando era por una mala administración, un mal proceder de la dictadura. Y echaban la culpa a lo que realmente no era. La gente tampoco entendía lo que les estaba pasando. 3 años después del periodo especial, esta muchacha permitió que se le grabara. Felicidades por su valentía, porque todos sabemos lo que eso significaba en aquel momento, bueno, siempre, pero en aquel momento también estaba todavía el cenicero andante. Pero vamos a ver, para que ustedes vean que este señor que está hablando hoy, ya eso viene desde hace muchísimo tiempo, que ha sido desde el 59, agravándose año tras año, pero que ya existía, para ver si lo que él está diciendo es alguna verdad. Miren esto. Y yo vengo a dormir. Acuérdense que una barbacoa es aquello que les conté hace un ratito, de que dentro de una habitación construían para que otra familia pudiera estar viviendo, ¿eh? Cuando invadieron La Habana, que vinieron casi todos a vivir aquí, ellos inventaron la barbacoa de madera. Esto es de madera, como ustedes ven. Si no hubiera sido por este invento, hubiera tenido que tener la cama, el escaparate, todo esto allá abajo, todo ahí, una cosa al de la otra. Pues aquí es donde yo oso, canso. Ninguno de la casa empieza a buscar casino. Ninguno de ellos, ninguno tiene invento. Invento. Esto obviamente es el momento que va a una bodega y no tienen una bolsa de papel, no tienen nada para echarte los productos que vienen a granel. Las personas tienen que traer de sus casas sus cartuchitos, sus bolsitas, ¿vale? Miren cuánta abundancia había en el 1993 en las bodegas, las estanterías vacías. Acuérdense que estas bodegas son aquellos lugares donde con una libreta de abastecimiento te dicen qué te toca comer en el mes. Mira, miren este momentico. Mira cómo ella pone en la balanza, miren cómo ella pone en la balanza azúcar, señores. Eso es azúcar, ¿vale? Mira, botándose ahí, a la manzana. O sea, de la primera dice arroz, 11 libras por persona. Para 11 libras. Bueno, ahí la muchacha está un poco contando qué es lo que le toca. Yo se lo voy a resumir para que ustedes lo vean. El azúcar que vieron que le dieron para su familia, ella y su familia. Arroz, frijoles. Está hablando de la luz. 8 horas de las 5 de la mañana que no iba a volver hasta las 2 de la tarde. A la 1 de la tarde. Escuchen esto. Los fríos están rotos. Todos los frijoles se rompen y todo.
¿Cuándo hay problemas con el luz? ¿De qué te perdí especial? Por el lío este del bloqueo y de esta jodera con el petróleo. Por el lío del bloqueo y toda esta jodedera. ¿Veis la mentalidad? Bueno, yo voy a parar esto porque obviamente yo creo que exceptuando, por eso yo quise hacer el análisis anterior, porque ese tipo tiene más años que quien inventó los balcones de madera que vimos anteriormente. Por lo tanto, que este tipo esté diciendo esas cosas cuando existen estas realidades que todos hemos no solamente visto, ¿vale? Sino que también todos conocemos en primera instancia. Acuérdense que antes, en 1993 no había ni redes sociales, ni internet, ni nada de eso, ¿eh? Todo eso no fue porque lo vimos ni nadie nos lo contó. Nosotros lo vivíamos. Así que, por lo tanto, que este personaje diga una cosa como esa, pues obviamente da muchísimo asco. Pero me gusta también haber puesto a esto porque obviamente que a día de hoy nosotros vivamos de la manera que vivimos es porque nosotros mismos hemos ido contribuyendo, hemos ido sembrando con nuestra ignorancia, paso a paso, la justificación de por qué estamos, por qué somos como somos, por qué tenemos lo que nos hemos ganado. Nosotros hemos justificado a la dictadura. Nosotros hemos normalizado a la dictadura. Nosotros no nos hemos opuesto masivamente contra la dictadura. Y eso nos ha acarreado que hoy, en el 2025, 66 años después, tengamos entonces personajes como estos, con la asquerosidad de comportarse de esa manera, por lo que sea que lo esté haciendo, por sinvergüenza o por espía, da igual. Ahora, fíjense cómo no solamente son desgraciados como estos fuera, miren cómo ellos a la población desde siempre le han venido, ¿vale? De una manera u otra, imponiéndole las cosas sin contarle la verdad. Hay un alto coronel del régimen que deja bien claro que en Cuba la presunción de inocencia se vulnera completamente. Él lo dice y se queda tan sumamente ancho, lo dice en el noticiero y como bien yo digo, la gente compra eso, es lo que escucha, no tiene capacidad de análisis y no se está explicando lo suficiente, por lo menos dentro de Cuba, en el tú a tú, como digo yo, que es un trabajo de opositor, para que la gente pueda entender realmente qué le están diciendo detrás de cada una de estas verborreas. Vamos a escuchar a este personaje. Estas personas que tienen una conducta desajustrada en la sociedad fueron llevadas en su marco propicio a estaciones de la PNR, a otros lugares, para hacer las reuniones preventivas profilácticas en la comunidad. Reuniones que se hacen con el grupo de prevención y atención social. Porque muchas personas, un grupo de personas que fueron a las mismas, resultaron detenidos en estas oportunidades. Se llama preventiva profiláctica. Profiláctica. Pero resultaron detenidos un grupo de personas en estas oportunidades. ¿Por qué? Porque ya se había agotado con ellos las acciones preventivas y profilácticas. ¿De qué trata esto? Que no es detener por detener en estas reuniones preventivas y profilácticas, sino que sencillamente, como usted se ha agotado un trabajo, se han hecho los grupos de prevención social, se han llevado a usted ese grupo de prevención social, se le han hecho ofertas de trabajo, se le han hecho advertencias de que usted tiene que abandonar una determinada conducta que afecta a la sociedad y usted no acaba de entender que esa conducta es contraria a los intereses del Estado socialista. Fíjense, los comunistas son especialistas en utilizar, acuérdense lo que yo les dije en 2 o 3 programas antes, la programación neurolingüística. En este vídeo, él está metiendo unas palabras que no tienen el significado que él quiere hacer reflejar realmente en esto que él está diciendo. Preventiva profiláctica. Señores, mire, vayan a Google, busquen en ChatGPT cuál es el significado de preventiva profiláctica. Y díganme ustedes si ese significado es apropiado para lo que realmente ellos hacen. Fíjate cómo él está diciendo, que lo voy a resumir, ¿no? Que con las supuestas personas delincuentes, ¿vale? Que no digo yo que no haya delincuentes, pero este trabajo de lo que de lo que ellos están realmente hablando, es de las personas que se oponen con cualquier accionar, una palabra, una crítica o un accionar contundente a lo que son ellos, la dictadura, ¿no? Al Partido Comunista Cubano. Entonces, ellos te dicen que
Primero, no se les apresa así como así, primero se hace un trabajo con ellos, ese trabajo, se le hace propuestas de trabajo. Mira, ahora yo le voy a preguntar a Agustín, Agustín, ¿cuáles son las propuestas de trabajo que se le hacen a un opositor? ¿O trabajas para nosotros como chivatón o te cerramos el grifo? O cuéntame un poco más, porque tú No, bueno, has tenido que tiene, sufrir esas cosas, cuéntame. tiene la oportunidad de trabajar chapeando Sí, claro. Ujú. césped con machete, no vamos a decir. Haciendo aquello para lo que se llevaron a la UMAD a las personas, ¿no? Acuérdense las cifras de la UMAD. Ajá, Unidad eh, tam- militar para la producción o algo así, ¿no? Mm. también puede De apoyo a ser la producción, unidad militar de apoyo a la producción. Es decir, bueno, ya ellos lo de la UMAD, bueno, ya lo quitaron, los derechos humanos le exigió, ya no lo hacen, pero hacen esto. Si tú eres opositor, te van a meter a trabajar en esas mismas cosas que ellos crearon en la UMAD, porque en definitiva es castigarte, no es otra historia. desde luego también puede ser recogedor de basura, que no porque sea no lo catalogo como un trabajo denigrante, sino porque es la última escala, De lo castigo, que nadie quiere hacer. exacto. Ujú. Eh, bueno, ¿qué otro trabajo puede hacer? A ver, Bueno, aparte de trabajar para ellos chivateando, ¿no? eh, sí, claro, eso es lo que ellos le proponen. Exacto. Pero te digo que ese trabajo y un trabajo que no le dé ni tan siquiera, bueno, el trabajo en Cuba es remunerado para que tú puedas comprar el pan y la canasta básica exclusivamente. Y O punto. sea, pero a ellos le van a proponer un trabajo donde no le dé ni para comprar el pan y tengan que estar esclavizados ahí eh, todo el tiempo. Y te decía de los que recogen la basura, porque recoger basura en Cuba es un poco difícil porque no tienes ni las condiciones para recoger la basura, ni la ropa adecuada. eh, o Ni sea, nada, ni nada, ni nada, ya sabemos. eh, Bueno, eh, eso es el único trabajo que puede hacer el pensador diferente en Cuba, exacto. porque ni aún en las empresas supuestamente privadas, que yo ratifico, siempre lo he dicho, en Cuba no hay nada privado, ni tu esposa o tu esposo es Ni privado, los hijos. acuérdense de eso. Pero bueno, esa supuesta empresa privada tampoco puede el pensador diferente trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque presionan al supuesto dueño a que lo expulse o que se atenga a las consecuencias de las multas, de las presiones estatales. Y bueno, ese individuo no le queda alternativa, como que es un individuo sin dignidad, quiero que sepa eso. Porque Ujú, si tiene dignidad, le queda alternativa de ujú. prenderse como se debe prender un hombre con dignidad. Bueno, la explicación de este acólito para nuestra gente dentro de Cuba es, en ningún momento, estos desgraciados le dan ninguna oportunidad de integración social a ninguna persona que esté manifestándose en contra de los intereses del Partido Comunista. ¿Y te has Lo único que fijado? hacen es, han sustituido la organización de la UMAD y lo que les están brindando a esas personas es el mismo trabajo que forzado, con la diferencia que, o la ventaja, según cómo se mire, que ya no tienen que estar en un campo de concentración, que era lo más, el campo de concentración ya es completo dentro de la isla, ¿no? Con la isla cárcel, campo de concentración, todo es exactamente lo mismo. Pero que la única oportunidad que le están dando de reinserción es esa. No es una oportunidad real ni te hace falta, porque una persona con dignidad que se está quejando de algo es porque existe y no me tienen que dar una oportunidad, porque para eso ya yo tengo mi puesto de trabajo o mi profesión o lo que sea y mi dignidad. A mí no me tenéis que reinsertar porque yo tengo una idea. Yo tengo una idea y también soy miembro de una sociedad y por eso me quejo. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro para que esta gente aquí con su profiláctica no nos vengan a confundir con sus palabritas Bueno, ahora te voy a verborreas. hablar de eso. Y te has fijado que el régimen opresivo de Cuba puede adivinar el futuro. ¿O no te has dado cuenta de eso?
Ellos Sí, pueden sí, adivinar el sí. futuro porque son ellos los que lo crean, obviamente. Espera. No, espera, déjame decirte la forma de que ellos adivinan el futuro. Ellos Ujú. adivinan que de aquí a 6 meses o un año un individuo va a cometer un delito. Fíjate, eso lo está prescrito en la ley de peligrosidad, que te sancionan a 4 años de privación de libertad porque tú no has cometido un delito, pero en 6 meses o en un año lo vas a cometer. O Ujú. sea, son adivinos, son, predigitadores. Eh, Te digo esto porque recuerdo que a mí me llevaron a un juicio precisamente Los precios. para intentar sancionarme a 4 años de peligrosidad. Ujú. Y yo hasta ahora, hasta este mismo momento, ni dentro ni fuera de Cuba he cometido un delito. Claro que No he no, violado. todos sabemos que eso ellos lo fabrican, lo inventan, lo Ah, siembran. pero ellos son adivinos, No, no sin son probar adivinos, nada, no son adivinos, ellos son lo que son. sin, Ellos sin son lo probar que... nada, sin probar nada, adivinan el futuro de cada persona. Bueno, lo importante aquí es que la gente entienda y no se deje engañar con palabritas inventadas, frasecitas. Busquen en internet lo que quiere decir prevención profiláctica, porque eso es lo que tenían que haber tenido los padres de ellos antes de gestarlo, digo yo. Vamos a escuchar también una parte más de que sigue siendo la dictadura dentro del menticiero, cómo le echan la culpa o cómo dicen que hay que regular los precios. Vale, vamos a escucharlo y después lo comentamos. Venga, vamos a escuchar a mi amigo el marrano. Venga. Los precios topados es una responsabilidad de todos nosotros que se respeten. Hay territorio a 1.500 el litro de aceite. Y si esconden el aceite, vamos a ir atrás a la casa almacén esa, y en ese caso no es multa, en ese caso no es venta forzosa, es decomiso. Y estas cosas no hay que estar esperando que se diga de arriba, eso es a nivel de municipio. Otro de Ahí ellos están. Es como, Bueno, ¿sabes? Es como que soy un burro y me sigo dando contra la pared. Ellos siguen sin entender cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Si ustedes crean el déficit, quien tiene el producto, pues va a poner el precio que le da la gana porque la gente lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque ustedes crearon el déficit. Y es tan sencillo, pero no lo quieren cambiar. Y lo conocen, porque hay mucha gente o muchos llamados economistas o lo que sea que te dicen, es que ellos no saben, no, sí saben, mira sus cuentas bancarias cómo están. Una persona que sabe engrosar sus cuentas bancarias sabe perfectamente bien lo que hay que hacer. Lo que pasa es que también saben cómo quieren mantener a ese pueblo en la indominia, en la ignorancia, en la esclavitud, en la miseria y en la explotación, obviamente. Entonces, ¿qué están diciendo? Que van a ir a por los que tienen el aceite. Mire, señores, el aceite los tienen ustedes mismos. El aceite lo tienen ustedes mismos lo ponen en la calle, ustedes mismos son los que ponen las páginas web, ustedes son los que ponen los combos internacionales, ustedes son los únicos delincuentes que están en posesión de esas cosas y claro, el marrano a lo mejor no se va a poner a vender un litro de aceite, pero tiene sus acólitos repartidos por la isla que son los que lo hacen en su nombre. Como bien explicó, no se pierdan el programa donde Agustín habló de la malversación patrocinada directamente por el gobierno con respecto al combustible dentro de Cuba. ¿Es verdad o no, Agustín? desde luego. Ahora, este hombre me recuerda en aquella ocasión que Raúl mm, volaba por Cuba y decía, es como hay marabú. O sea, que ellos viven en su casita de vidrio Ajá. disfrutando del capitalismo que este hombre anteriormente había criticado. Y ahora este se asombra que un litro de aceite valga 1.500 pesos. O No, sea, no lo siempre lo han sabía. sabido, siempre lo Fíjate, han sabido. fíjate qué clase de funcionario gubernamental que no sabe cómo vive su pueblo. No, sí Pero ahora, lo bueno, creen, se bueno, sientan ahí para engañar al aparentemente, pueblo, para que déjame ese terminar, pueblo que es ignorante crea que es que ellos no saben y no es déjame así. terminar, Nuestro déjame cometido es ese. terminar.
Bueno, él en apariencia desconoce eso, pero bueno, yo lo apoyo, de verdad que lo apoyo porque, bueno, debe de empezar por los almacenes que tiene el poder, que tienen ellos mismos, Claro. deben empezar a regular los precios por ahí, Ujú. porque todo es de ellos, todo es, ellos tienen el control de todo, ¿bien? Vaya, es hasta irónico esta, esta palabra de este tipo. Bueno, Bueno, ellos estas desde palabras luego, las ya van a seguir diciendo. todo no es Nuestro irónico. cometido aquí Pero es que ahora, el pueblo cubano, espérate, espérate, es que el pueblo sí, sí, cubano sí, pero déjame hablar. comparta estas cosas, porque es importante que el pueblo cubano tenga la capacidad de disentir entre lo que escucha y lo que analiza, ¿vale? Ok, Entre lo que escucha y lo que analiza. Ellos no hay ninguna posibilidad de que haya una inflación, ¿vale? Con respecto a un precio de un artículo, si ellos no han hecho que eso suceda para beneficiarse. Nosotros creamos el problema del déficit, nosotros les vamos a dar la solución, aumentamos el precio, pero vais a poder tener el producto gracias a que los familiares de afuera se los van a solventar, se los van a financiar y ustedes consumen, nosotros ganamos y nosotros nos limpiamos diciendo que los delincuentes son ellos. Y eso la población tiene que tenerlo bien, bien, bien claro, bien claro. Así que por lo tanto... Como mismo vimos a la muchacha en el 1993 diciendo que lo que estaba pasando era por culpa del bloqueo, cosa que es inexistente y todos ya sabemos. Bien, en este momento, estas cosas que ellas nos están diciendo, tenemos que tener bien claro que los únicos que están en capacidad de tener productos que se inflan en precio para crearte una necesidad y que los familiares de afuera te lo puedan solventar, son ellos que son los dueños del producto. Mira, Agustín, hay una cosa completamente diferente, ¿vale? Por eso yo obviamente no meto a todo el mundo en un mismo saco. Yo hablo y que cada uno se llame a conciencia y vea su responsabilidad. Te digo esto porque el vídeo que te voy a enseñar ahora es una denuncia que hacen, en este caso se escucha la voz de una, pero es un grupo de médicos de los que han estado sometidos a esta esclavitud y ella da la explicación de lo que viven esos médicos y cuál es mi parecer aquí. Y para mí esto es importante. déjame, Espera un segundo. Es mi forma de verlo. Es mi forma de verlo. Yo conozco la situación dentro de Cuba, obviamente por conocerla me fui de ahí. Bien. Ahora, yo tampoco era una persona, yo era una niña cuando me fui, casi una adolescente, pero una cosa es haber trabajado en algún momento, sea al nivel que sea con la dictadura, y luego llegar al extranjero, en este caso, por ejemplo, a los Estados Unidos, y decir, mira, yo fui espía, yo fui de G2, ¿vale? Bien, pero yo vengo aquí y como yo ya me harté de esa gente, yo quiero ponerme en manos del gobierno y explicarles cómo trabajan esas personas dentro para esclarecer cuánto daño esas personas pueden hacerle a vuestro país. Vale, eso lo entiendo. Yo puedo entender, como en este caso, que un médico pues haga una denuncia y no se queden callados como se quedan calladas la mayoría de los médicos que logran escapar y luego no quieren ni hablar, porque como salían para resolver, pues fuera ya siguen resolviendo y nunca en su ecuación estuvo accionar por el pueblo a los que ellos juraron curar, ¿no? Entonces, en esta gente, este testimonio que vamos a escuchar a través de la voz de una doctora que está hablando en nombre de una organización que se quedó fuera, de un grupo que se quedó fuera, para mi punto de vista, pues me parece que está bien y apoyo y le doy las gracias por haberse pronunciado. Y esto lo digo porque cuántas personas tenemos de las que se han ido, aunque hayan sido pocas o han sido muy beneficiosas, que han sido a través de sus testimonios los que nos han permitido destapar el melón hacia la comprensión mundial de lo que realmente pasa ahí, ¿vale? Dime qué era lo que me ibas a decir. ok, era con respecto al
al video anterior de Marrero, Ok, venga, que disculpa. estábamos hablando que es bueno que el pueblo comprenda eso, pero no solo que comprenda, sino que en base a esa comprensión accione, Sí, claro, en acuérdate que base yo a siempre digo que la persona no reac- acciona porque no comprende, pero una vez que comprende, tranquilo que accionará. que reaccionen en activismo, en muchas cosas que se pueden hacer dentro de Cuba y que no les peligra la vida ni les peligra tampoco Hay la una cosa que erramos y erramos y erramos y erramos y seguimos errando. Yo también tengo ganas que el pueblo cubano vuelva a salir a las calles como el 11J, pero con organización, con propósito y con, ¿cómo se dice? Con conformidad, firmeza en lo que se tiene que adquirir. Yo también quiero eso. Pero acuérdate que todo para llegar, cuando subir una escalera, tú no puedes subir una escalera de un salto, tú tienes que ir peldaño en peldaño. Para que la persona logre accionar, primero tiene que entender lo que está escuchando, llevar todo eso y comprenderse y ver la realidad. Luego tiene que surgir un sentimiento de engaño, de traición, de manipulación, todas esas cosas, ¿vale? Tiene que llegar a una indignación humana, personal. Tienes que hacerle sentir. En ventas nosotros estudiamos, causa la necesidad. Resuélvele el problema. No, cáusale la necesidad, enséñale la solución y bríndale cómo adquirirla. Si nosotros no mantenemos ese proceso y estamos diciendo que la gente tiene que reaccionar, no, la gente reacciona sola, señor, sola. Simplemente es aquí. Hay un chip aquí que cuando tú has llegado a comprender, tú te empiezas a visualizar en quién realmente eres. Entonces tú vas a reaccionar, pero queremos que reaccionen sin hacer el trabajo previo. Y eso lo venimos haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No tiene sentido, no tiene sentido. Por eso es tan importante que el trabajo de clandestinaje se haga, tomando el mismísimo ejemplo, nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste, tomando el mismísimo ejemplo del petit comité a nivel de calle, el tú a tú, o bien teniendo la capacidad de reunir gente que sabemos que es peligroso, o bien teniendo la capacidad o la oportunidad de entregarle a las personas de qué manera van a escuchar y van a empezar a abrir los chips mentales, a romper esos chips mentales que les tienen bloqueadas las ideas. Es importante que las organizaciones que se llaman ser organizaciones, partidos, esto y lo otro, empiecen a cambiar en la manera de accionar. Es más fructífero trabajar sobre la psiquis dañada de una persona, de una masa, de un colectivo que está completamente sumergido en una incomprensión, en una indefensión asistida, que lanzar cosas. Esas cosas se pueden lanzar, se pueden hacer panfletos, se pueden hacer todas las cosas, pero señor, cada cosa va con su tiempo y en su momento. Las cosas a destiempo no funcionan porque se puede hacer eso, pero las personas no han comprendido qué es lo que estás ni por qué lo estás haciendo. Van a coger un panfleto, si se atreven a cogerlo, lo van a leer y les va a aparecer en chino. Por eso, primeramente, hay que hacer ese trabajo. Ya lo estoy diciendo. Entonces, con respecto a esta, vamos a compartir el vídeo, vamos a escuchar este testimonio y luego lo vamos a comentar. Alguien te va a decir, como me lo han dicho a mí, aquí a veces cuando yo he publicado en mis redes, las mismas personas de aquí me agreden y me dicen, no, pero tú firmaste el contrato, tú estuviste de acuerdo, además tú estudiaste gratis. El punto no es ese, el punto es que cuando tú estás en Cuba, muriéndote de hambre, con 2 hijos que no tienes cómo ayudar, tú firmas lo que sea, porque te están ofreciendo cobrar $1,000 al mes, cuando tú, para cobrar $1,000 en Cuba, tienes que trabajar, no lo sé, 10 años, una cosa así. Porque para Santa Lucía es un negocio redondo tener un grupo
grande de médicos, especialistas, a los que le va a pagar la mitad de lo que le paga a los médicos nacionales. Y para Cuba es un negocio redondo porque de ese dinero que van a recibir los médicos se lleva la mitad, que muchos dicen que es más de la mitad, porque eso yo no tengo cómo probarlo, pero se dice que el acuerdo que hay para mandar médicos a estas islas no es directamente con las islas, es la OMS y la OPS quienes le dan el dinero a las islas para contratar médicos, con la condición de que se los contraten a Cuba. Y entonces ahí ya Cuba se lleva su primera tajada. Después, cada país le paga el salario que estipule y de ese salario entonces ellos cogen la mitad. No sé si me entendiste de esta locura. Otro detalle que puede ser importante. El pago que se le hace aquí a los médicos, incluso a los especialistas, ese pago directo que ellos hacen a tu cuenta, es la mitad de lo que cobra un médico nacional aquí. Lo sé porque después cuando yo tuve mi contrato a título personal, vi que era el doble. Y además de ser el doble en dinero, te daban dinero para carro, dinero para renta, dinero para teléfono, vaya, una serie de condiciones que prácticamente triplican el salario que le depositan ellos a un médico especialista, que cuando está en la misión tiene que trabajar 40 horas más la guardia. Por eso es que se mantiene el esquema. Recibe las noticias. Bueno, vamos por a WhatsApp, cortar envía la palabra Cuba, esto. Vamos a ver, yo agradezco, como bien he dicho, ¿eh? Pero fíjate cómo nosotros estamos estupidos y por eso yo digo que es necesario meter el dedo, ¿vale? Como digo yo, meter el dedo a cada pronunciamiento. Ella dice al principio, dicen, y yo no tengo cómo demostrar que a los cubanos nos pagan menos de la mitad de lo que da él, ¿vale? Pero luego explica que ella ya luego conoció, porque cuando se hizo independiente, ¿vale? Cuando se fugó de la esclavitud, de su trata de blanca, cuando se fugó de sus, ¿cómo es que se le dice? De sus proxenetas, entonces ella vio que aparte del sueldo que tenía, las otras prebendas que le daban como profesional. Bien, es decir, ahí dentro de una misma grabación, una misma persona, en menos de 3 minutos, fíjate la mentalidad, un profesional, o como dijimos los otros días, ¿cómo le llamas tú? Un intelectual, ¿eh? Bien, fíjate cómo en menos de un minuto, aún queriendo reivindicar algo, lo hacen desde una caca mental, desde un rebolico de ideas que tienen. Tú lo has escuchado igual que yo, ¿verdad? Sí, ¿Entiendes por qué yo sigo diciendo que todo el problema que nosotros tenemos está aquí? ok. Con respecto a estas declaraciones que hace ahí respecto a los médicos, te voy a decir algo en mi argot personal. Yo creo que la dignidad no tiene precio, que la dignidad no tiene precio. Y cuando tú te sometes a una, ya sea por un interés personal o por sostener a su familia, cuando tú te denigras a aceptar una explotación que conlleva tu moral, para mí eso no es correcto. Mira, Agustín, yo te voy a decir una Espera, cosa. espera, déjame decirte, Ujú. déjame Vale. terminar y después tú hablas. Ujú, Bueno, eso es en mi sentido personal. Sí, ujú. el obrero es digno de su salario. Eso no indiscutiblemente es así, indiscutiblemente es así. Pero cuando tú te prestas por ese interés a servir a algo más indigno, que es una dictadura, cuando tú te prestas a hacerle el rejuego a esa dictadura, para mí es denigrante. Yo, en mis conceptos de honor, de honestidad, de honradez, de vergüenza, de dignidad, no lo aceptaría nunca, aunque me muriera de hambre. Y eso lo demostré con mi trabajo, abandonar mi trabajo en la manera. Eso es personal mío.
Claro, están sometidos los médicos a muchas condiciones que les impone el régimen, que les impone, pero ellos la han aceptado desde que comienzan a estudiar, están aceptando por carambola o no directamente esa condición a la que después van a ser sometidos. Bien, prefiero no tener ni título, prefiero no ser médico, prefiero no tener comida, prefiero antes de, por lo menos, eso te lo estoy diciendo en lo personal, antes de llegar a ese eh, grado de denigración como ser humano, independientemente de la labor que acometa. Es como, como servir a una mafia de guantes blancos. En el fondo, No, se no, trata de ya eso. te he dicho, yo creo que he utilizado el nombre adecuado. Es ponerse en complicidad con sus proxenetas, literalmente, síndrome de Bueno, Estocolmo. ya tú lo has dicho en esas palabras. Vale. En Mira, esas Agustín, palabras, yo pienso una yo cosa. entiendo todas esas necesidades humanas Claro, porque las he vivido dentro de Cuba. porque Las existen y no he podemos decir que no vivido, existan, sí. las que he vivido. Pero llegar nunca, y yo no soy un ser humano excepcional, no, no lo soy. Soy un ser humano que tiene un cerebro, que tiene dos manos, dos pies, pero llegar a denigrarme por el alimento, por comer, o por tener buenas condiciones de vida, o por mejorar mis condiciones de vida, eso no lo entiendo correcto. Bueno, mira, déjame un momentico, regálame un ratico, porque más que nada, que estoy desesperada, porque lo que no quiero es que lo que yo voy a explicarte ahora se me vaya de la mente. Mira, Ok, Agustín Valentín López. Nosotros vivimos en una sociedad compleja, ¿vale? Nosotros vivimos en una sociedad compleja, donde lo primero que no entendemos es que el ser humano solo sabe lo que sabe y punto. Y en base a eso actúa y punto. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos hablando y criticando a otra persona porque hizo o no hizo lo que nosotros creemos que es denigrante o no es denigrante, lo que estamos haciendo, como digo yo, es separando el chícharo de la cáscara. ¿Ok? Porque tú mismo y yo misma hemos reconocido públicamente cosas que nosotros hemos hecho denigrantes, de las cuales nos arrepentimos por desconocimiento o por necesidad. Ahí no está el punto. Ese no es el punto importante. Porque tú no le puedes decir a una madre o a un padre que no haga cualquier cosa ante la situación de poder ver a su hijo o muerto de hambre o enfermo. No le puedes decir que no. Porque a ese padre o a esa madre se le nubla cualquier tipo de posibilidad que haya que esté más allá que la inmediata, que es resolver el problema inmediato. ¿Eh? Garantizar la alimentación, la sanidad de su hijo. Bien, vamos a empezar con ese detalle. Y que tire la última piedra el que esté libre de pecado. ¿Te acuerdas de eso? Y nosotros, yo creo que eso, Cristo lo dijo para nosotros los cubanos. Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Yo no critico, disculpa, voy para atrás. Yo critico a médicos que existen y han existido siempre, que ya son ancianos médicos, ojo, que son ancianos, siguen prestándose para esas cosas porque su miseria mental no les da más allá que para lo que se han prestado toda la vida. Los conozco dentro de Cuba, los conozco, existen hoy en día. Está la otra parte de la realidad que conozco, que es la realidad de los que ni son médicos, simplemente son lo que son, que van a cumplir otra misión vestidos de bata blanca. ¿Vale? Esa gente no son, esos son los proxenetas directamente. Bueno, no, bueno, sí, sí, los proxenetas de la mafia. ¿Ok? Bien. Y luego conozco los que no simplemente son médicos y simplemente quieren buscar la oportunidad de salir y ver en qué momento pueden escaparse de todo eso
como casi todos nosotros. Ahora, decirle a la gente que saben que la universidad es una fábrica de esclavos y que aún así se apuntan, bueno, hay quien sí y hay quien no. No puedes coartar que una persona que tenga su propósito de vida en salvar vidas humanas, en brindar a través de su conocimiento con el vehículo de la medicina su servicio a la población, no lo vaya a hacer por lo que les puedan convertir o lo que les vayan a convertir la dictadura en un futuro. No, 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 yo me saco el título. Claro que me lo saco y voy a intentar ser la mejor médica de mi promoción y voy a apuntarme a una mierda de esta, de, ¿cómo se, cómo es que le decimos? A una esclavitud de esta, a un banco de esclavos de esto. Y me voy a quedar, y me voy a quedar, y luego voy a denunciar bajo mi propio testimonio por todo lo que tuve que pasar. Y al final voy a ejercer de médico, que es mi propósito de vida. Pero lo que no voy a hacer es renunciar a lo que yo quiero hacer en la vida por lo que me puedan decir, lo que me puedan hacer. Hay un montón de cosas muy complejas en todo esto que no podemos meterlas a todas en un mismo saco, puesto que no todas las acciones, las experiencias, las intenciones son exactamente las mismas. Conozco médicos que se han quedado y que no paran de reivindicar, aún ya logrando convalidar su título, que ya podrían vivir tranquilamente con todo lo que ganan, ¿vale? Y conozco médicos viejuncos, como digo yo, que siguen yendo a las colaboraciones porque no tienen. Hay gente que nació sin ánimo, sin armas, sin espíritu, sin sangre. Bueno, no tienen más para allá, bueno, no tienen más para allá, ¿vale? Y están los que sabemos que ni son médicos ni son nada, que son los que utiliza la dictadura, que son los proxenetas de toda la mafia esta. Ok, Eso tenemos que poder verlo. Pero a todas esas, agradezco que una persona como esta señorita que está aquí denunciando pueda decir lo que realmente hacen con los médicos. En lo que me quiero fijar en esto es cómo aún ella, que es capaz de levantar la voz y no quedarse callado a favor de nuestro pueblo, exponiendo la verdad, ella también tiene su carencia en la comprensión de lo que realmente le ha pasado y de en el victimismo, bueno, lo víctima que ha podido ser de ese sistema. Es a eso a lo que me desde refiero. luego, desde luego. Fidel Castro en el programa de Moncada Ujú, comenzó a convertir el dolor humano físico en un arma política. claro. Y eso es lo que es hoy. Bueno, es lo mismo Eso que es yo lo te que dije es hace un hoy. rato. Nosotros no queremos tomar ejemplo de lo que Es, se nos ha hecho. Nosotros no aprendemos. Nosotros tenemos que tomar y convertir el dolor humano de nuestra sociedad en un arma política en contra de ellos. Pero no. Porque cuando tú le dices a alguien, vamos a hacer esto, y le dice o se le asemeja a lo que en la psique es peligro o malo, que es Castro, el comunismo o esto o lo otro. No, 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 eso es comunista, eso solo lo hacen los comunistas. Bueno, sí, señor, eso solo lo hacen los comunistas, pero les ha funcionado, ¿verdad que sí? Pues venga, hagámoslo nosotros en contra de los comunistas, porque lo importante no es quién lo hace, lo importante es si funciona o no funciona. bueno, a Fidel Castro le ha funcionado muy bien Aquí esa está, claro. manipulación, esa manipulación porque quien te calma un dolor físico, tú le quedas eternamente agradecido. No importa de la forma que lo haya hecho, no importa de la forma que te haya calmado el dolor. Eh, y así ha sucedido. Ese es el sello del comunista, ¿no? Yo te Desgraciada, proporciono para que tú toda la vida me agradezcas y te sientas dependiente de mí, para que tú te conviertas en un apéndice de mi ideología, de mi causa, de mi... Eso es lo que hacen. Mira lo que está haciendo aquí el perro Sánchez con la gente. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues literalmente quiere quitar que las universidades sean de pago para convertirla en una granja de esclavos de la misma manera que lo hizo Fidel Castro. De la misma manera. Bueno, ya está, porque nosotros nos calentamos con,
todas las mierdas, vamos a terminar con el último, como digo yo, el último mensaje relacionado con Cuba para pasar en la segunda parte de este programa, ¿vale? Que lo vamos a hacer en en dos partes, disculpen, para pasar a la parte española e internacional. Miren esto, porque estos son palabras de alguien que casi todos conocemos, se llama Silvio Rodríguez. Y está haciendo una invitación a como si él fuera el Bosco, Bruce Springsteen, no sé, que está haciendo una invitación a su última gira mundial. Pero fíjense los países por donde él está haciendo la gira. Y algo tenemos que tener claro. El romanticismo de lo que es Silvio Rodríguez y su mensaje y sus canciones es otra forma más de llevar al mundo un discurso completamente comunista. Silvio Rodríguez ha sido un acólito de la dictadura desde siempre, aunque haya sido un joven rebelde, él se dejó domesticar. Él fue él no fue como la enseñanza del elefante y la cadena, ¿vale? No, que era pequeñito, le pusieron una cadena en la pata anclada al cemento y el elefante no podía escapar y cuando fue grande ya no lo intentaba y la cadena ya estaba suelta y no lo intentaba. No, 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 no. Él se convirtió en cómplice. Él quiso formar parte. Él dijo, me rindo y ahora voy a formar parte de esta gente. Entonces, el mensaje de sus canciones, el romanticismo por seguir a Silvio Rodríguez, no es nada más y nada menos que seguir proliferando, haciendo que prolifere el comunismo dentro del mundo. En este caso, escúchelo, a los países que van a ir. ¿Cuál es mi llamado? Literal y directo. Boicot en todo y cada uno de los lugares que Silvio Rodríguez vaya. Afortunadamente, en todos los países que ha dicho que va a ir, hay cubanos y gente nacional que escucha lo que los cubanos tenemos que decirle. Yo siempre voy a recordar que en cada uno de esos lugares se está saliendo a la calle y el lema que más se dice, que más se grita es, no somos Cuba, no queremos ser como los cubanos. Así que vamos a escuchar a Silvio Rodríguez y vamos a hacer el boicot que le corresponde. Estimados amigos, soy Silvio Rodríguez y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, 5 países, que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025. Los países van a ser en este orden: Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Bueno, eso es todo. Estamos muy entusiasmados con la idea. Ahí está, no hace falta que yo les diga. Él solito ya les ha dicho. Las fechas, más o menos, tenemos tiempo, prepárense, pero no dejen que Silvio Rodríguez siga dañando a esos pueblos de la misma manera que contribuyó a dañar al pueblo de Cuba. Aquí vamos a cerrar esta primera parte del programa. Les vamos a recordar que se tienen que suscribir, mi gente, porque si no se suscriben y no le dan a la campanita, no se van a enterar de todo lo que les llega. Para no hacer este programa largo, ya veréis que les va a llegar una segunda parte del programa. Y cuando lo tengáis todo, compartan, que es muy importante. Así que ahora mismo cerramos y luego volvemos Agustín y yo con el resto de las noticias del mundo. La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar, democracia en cada paso, la justicia va a llegar, el pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar.